Sí, Jorge, ¿por qué hay 16 millones de colombianos aguantando hambre? ¿Por qué cree usted? Como teólogo le hago esta pregunta. Bueno, padre Luis Toro, yo le quiero decir algo a usted. Como erudito usted en Biblia y teología, japonés, coreano, venezolano, irlandés, brasilero, ya no hay nación. Obispo de la Iglesia Católica o usted, Papa Francisco, a Dios. ¿Qué ha hecho La Biblia de la Virgen María. sierva del Señor como usted quiera? María es el ejemplo de la humildad en las mujeres. Es el ejemplo de la humildad Que la primera cristiana fue María porque cargó a Cristo. cristiana. Nunca. Pero es cristiana. ¿Por qué? Porque ella dijo, aceptó lo que María servía a Cristo como el Hijo de Dios. No le dicen, Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. La tierra está en el espacio. Júpiter, Saturno, Plutón, Venus, Mercurio y Marte. Y la tierra en el medio. Y María no está en la tierra. Y si estuviera en la tierra no podría escucharnos. María está fuera de la tierra, en el seno de Abraham. Y así le grite, María. No lo hizo ni con toda la humanidad. Al cristianismo, gracias porque han sido de buen ejemplo para la humanidad. ¿Qué tal, suscriptores? Aquí nuevamente tenemos al teólogo de Medellín. Él quiere responder unas enseñanzas, unas preguntas que dejaron todos los suscriptores de mi canal, nuestro canal, donde él ha subido todos los videos. Bienvenido, Jorge. Bueno, de manera especial saludo al hermano humildemente que está haciendo la grabación, a su bella esposa. Nos encontramos como de costumbre aquí en el Parque de las Esculturas del fallecido artista Fernando Botero, haciendo nuestro trabajo, que es colaborar en el aumento de la fe. La fe es fundamental en su vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe crece y hay quienes podemos ayudar a otros a que la fe crezca. Una pregunta, ¿usted cree en Dios? Dios es invisible. ¿Por qué cree en Él si Dios es invisible? Póngale cuidado. Si Dios existe, tiene que tener poder. Yo le digo una cosa, hermano, en este día quiere hacernos algunas preguntas. Estábamos mostrando que Dios es poderoso y ahorita lo volvemos a mostrar. El hermano me quiere hacer algunas preguntas, vamos a responderlas con humildad y la sabiduría de Dios. Sí, Jorge, ¿por qué hay 16 millones de colombianos aguantando hambre? ¿Por qué cree usted? Como teólogo le hago esta pregunta. Bueno, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y que Él da semilla al que siembra y pan al que come, y que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. La gente no aguanta hambre porque Dios tenga la culpa. La gente aguanta hambre sencillamente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso dice la Biblia. Ahora, también dice la Biblia, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando usted toma esto, se arrodilla y le dice, Dios Altísimo, te lo regalo. Dios le dice, a mí que soy el omnipotente, usted me está regalando su dinero, yo se lo recibo, se lo devuelvo y se lo multiplico, porque Dios ama al dador alegre. El aguantar hambre literalmente es culpa de la misma persona, por dos razones: por la avaricia, por la codicia y por la altivez. Esas tres cosas llevan a la persona a un desorden en el cual se le olvida que se tiene que alimentar y que tiene que sustentar a su familia. Los 16 millones de personas en Colombia que están aguantando hambre, la culpa no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, vea, señalando allá queda la minorista, señalando allá queda la mayoritaria, señalando allá queda Corabastos. En todo Colombia hay comida
para 3 veces nuestro país. Y el que aguanta hambre, literalmente, ¿sabe por qué? La Biblia dice, el perezoso ni aun asa lo que caza. Es decir, el perezoso va, caza un animal, pero no es capaz de consumírselo por pereza. Dice, oh perezoso, ve a la hormiga. La gente que está aguantando hambre en Colombia, literalmente, no es por falta de recursos, es por falta de sabiduría. Porque una persona sabia jamás va a aguantar hambre. Una persona inteligente nunca aguanta hambre. Y Dios da sustento a todos, porque el sol sale sobre justos e injustos y la lluvia también. Y puede ser la persona más débil o en la condición que se encuentre, y Dios en su misericordia le provee para que coma. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero aguantar hambre literalmente no es por pobreza en nuestro país, porque nuestro país no es pobre. Literalmente Colombia no es pobre. Vea lo que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la Biblia. No erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que usted sembra, eso también segará. Pongamos un ejemplo. Un padre de familia trabaja 15 días. Se cansa, se esfuerza y es responsable. Pero cuando le pagan, se gasta el dinero en lo que no es pan. Y luego se endeuda para el mercado, y no le fían el mercado, sino que le fían nomás unas arepas, unos huevos y unos tomates. La falta de responsabilidad es lo que hace que las personas vivan en esa hambruna, pero no es por culpa de Dios. Jorge, hay un padre llamado Luis Toro que dice que los verdaderos evangélicos son los católicos. ¿Qué piensa usted de eso? La Iglesia Católica Apostólica Romana literalmente es de Dios. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por el fruto. La Iglesia Católica tiene 3 frutos que a Dios le agradan. El primero, la Iglesia Católica tiene amor. La Iglesia Católica es misericordiosa. Usted va allá, enfermo, le dan medicinas. Ahí está Marianito, Teresa de Calcuta, la Madre Laura, el Papa Francisco. La Iglesia Católica es misericordiosa, da medicinas. De hecho, trabajan en cuanto a la paz con la Cruz Roja Internacional. La Iglesia Católica tiene fe porque buscan a Dios. La Iglesia Católica se humilla en oración. La Iglesia Católica literalmente es de Dios. Pero hay que entender que la profecía para usted, ¿cómo se llama? El padre Se llama Luis Toro. Bueno, padre Luis Toro, yo le quiero decir algo a usted. Como erudito usted en Biblia y teología, no se le olvide lo siguiente. Joel 2:28 dice, y después de esto dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no hay católico, griego, judío, chino, japonés, coreano, venezolano, irlandés, brasilero, ya no hay naciones. Todos juntos forman la iglesia y el cuerpo de Cristo, viviendo de su misericordia de esta manera, vea, humillados. La Iglesia Católica es de Dios, pero no son Dios. Dios es amor, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no solo la tiene la Iglesia Católica, la tiene él, el policía, la tengo yo, la tiene a quien Dios se la quiera dar, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Pregúntele, padre, pregúntele usted, obispo de la Iglesia Católica, o usted, Papa Francisco, a Dios, ¿qué ha hecho él con la humanidad? 3 versículos lo dicen. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no tiene que ser católico, el que sea donde esté, al preso, agobiado, será libertado, al enfermo en el hospital,
a la señorita que trabaja en tolerancia, al LGTBI, al policía, al soldado, a los venezolanos, a los costarricenses, a Johan Kraus que está allá disfrazado, a los que hay en el parque, a quien Dios quiere le da su misericordia, no tiene que ser exclusivamente de un grupo denominacional. Al católico, al cristiano, al gentil, al soldado, al auxiliar, a los alzados en armas, a los presos. A quien Dios quiera, Él le da su misericordia si la persona se humilla, porque el que se humilla Dios lo exalta. Padre, no solamente la Iglesia Católica es de Dios, toda la tierra es de Dios, dice la Biblia, todas las almas son mías, dice Dios. ¿Y quién dijo? Sea la luz, Dios. ¿Y quién formó al hombre del polvo de la tierra? ¿Y quién sopló en su nariz aliento de vida? Dios. El que lo recibe, lo tiene. La Biblia dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y no le está diciendo solamente a ellos que vienen de Cali, le está diciendo a los que vienen de Costa Rica, de Puerto Rico, de Panamá. Al que lo busque, lo encuentra. Aleluya. Jorge, ¿qué dice la Biblia de la Virgen María? La Virgen María literalmente está en dos áreas doctrinales de la Biblia. La primera en la parte escatológica, ya fue profetizada. Isaías 7 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Antes que naciera María, ya se había profetizado de ella. Y segundo, se cumplió en el Evangelio según San Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel se presenta y le dice, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, a María la Virgen. ¿Qué tengo que decir de María la Virgen? El mejor ejemplo de todas las mujeres en el planeta. ¿Sabe por qué? El mejor ejemplo de María es cuando ella vea, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y vea lo que dijo María. Cuando el ángel Gabriel le dice, he aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué dijo ella? Hágase con la sierva del Señor como usted quiera. María es el ejemplo de la humildad en las mujeres. Es el ejemplo de la humillación, de la sujeción, del temor, del respeto y de la reverencia a Dios. Por lo que dijo y por lo que hizo, que fue dar a luz al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón. Jorge, la última pregunta. Luis Toro dice que la primera cristiana fue María porque cargó a Cristo. A María jamás se le llamó cristiana, nunca. A los que se les llamó cristianos por primera vez fue a los discípulos en Antioquía que seguían a Jesús. Es decir, a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago y a los apóstoles se les llamó cristianos, pero a María jamás se le llamó cristiana, pero es cristiana. ¿Por qué? Porque ella dijo, hace todo lo que él os dijere. María servía a Cristo como el Hijo de Dios, no como mamá. Ella nunca siguió a Cristo como una madre, lo siguió como una hija de Dios, sabiendo que Él era el Salvador del mundo. De hecho, un día, hablando los dos, le dicen, Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos, y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Y la mamá le dijo, hijo, la gente te busca. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ella tenía que respetar que Cristo era el verdadero Hijo de Dios. Y Cristo la respetaba como una mujer a quien Dios le había dado el Espíritu Santo. María la Virgen, un ejemplo de mujer. Pero, está en el seno de Abraham. Y jamás puede escuchar a nadie que le hable. Vea, ¿dónde estamos en este momento? En el espacio. La Tierra está en el espacio. Júpiter, Saturno, Plutón, Venus, Mercurio y Marte. Y la Tierra en el medio.
Y María no está en la tierra. Y si estuviera en la tierra no podría escucharnos. María está fuera de la tierra, en el seno de Abraham, y así le grite, María, no lo va a escuchar, porque no tiene los oídos todopoderosos que tiene el Dios que puede oírlo todo. Es el único que lo tiene. Ni ella, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, nadie puede escuchar una oración sino Dios. Aleluya. Gracias, Jorge, por esa enseñanza, por responder a esas preguntas. ¿Algo que le quiera enviar o decir a Luis Toro? En primer lugar, al catolicismo, gracias porque conmigo han sido una tremenda bendición y con toda la humanidad. Al cristianismo, gracias porque han sido de buen ejemplo para la humanidad. Y a los que están en catolicismo y cristianismo y se están convirtiendo, adelante. El que se humilla, Dios lo exalta. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios los bendiga. Amén.